Continuamos con el tema de diabetes. Hablamos entonces, doctor, que la diabetes puede comenzar en cualquier edad. Cuando la gente hace tres de las peores elecciones en su vida. Una, no realizar actividad física. Dos, alimentarse de forma inadecuada. Y tres, sobre aumentar su peso. Y eso significa de que ahora que estamos viendo la generación de las tallas doble X, ¿verdad? Porque hay niños que ahora a los 10 años de edad ya son doble X, ya necesitan utilizar ropa de adulto. Eso ha hecho que la cantidad de diabéticos aumente año con año. Nos hablaba entonces que hay carga genética, que hay aspectos de alimentación, aspectos de sedentarismo, y eso nos lleva a la siguiente parte de la enfermedad. ¿Cuáles son, no los síntomas, sino las consecuencias que a largo plazo se pueden presentar en pacientes diabéticos que no hayan diagnosticado a tiempo su enfermedad? Correcto. Vamos a dividirlas en complicaciones, por así decirlo, inmediatas, o quizá con lo que debutan, ¿verdad? El diagnóstico, y complicaciones, por así decirlo, a mediano y largo plazo. ¿Por qué mediano y largo plazo? Porque el comportamiento de la enfermedad pues es individual de persona a persona. Entonces no podemos decir que en 5 años 100 pacientes diabéticos van a estar iguales, ¿verdad? Aunque estén mal controlados, eso es individual. Hablamos de complicaciones agudas, por así decirlo, las que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? El coma hiperosmolar y la cetoacidosis. Simplemente estos son niveles, son manifestaciones en un paciente en su máxima expresión de una subida de azúcar, ¿verdad? Son emergencias médicas con las cuales algunos pacientes pueden debutar. Y hablamos de complicaciones a mediano y largo plazo, considerando lo que son órganos blancos, ¿verdad? Hablamos ojo, ¿verdad? En el ojo estamos hablando que es la principal causa de ceguera en todo el mundo, en lo que es la retinopatía diabética. Estamos hablando del riñón y hablamos específicamente de la nefropatía diabética, principal causa de insuficiencia renal en todo el mundo. Y hablamos de la neuropatía o daño a lo que son los nervios de los pies y daño o endurecimiento a las arterias. Aquí donde yo les pongo el ejemplo que les pongo es el de la tubería de su casa, el tubo de aguas negras. No es lo mismo que esté, por así decirlo, el tubo limpio por donde va a circular el agua, a que en su momento se ponga, por así decirlo, una capa de lodo fina que va a disminuir la luz. Por lo tanto, ese espacio es por donde va a estar circulando lo que es la sangre. Ese endurecimiento puede manifestarse en cualquier arteria del cuerpo. Si se produce en los miembros inferiores, va a producir disminución de la circulación. Si se produce en el corazón, va a producir endurecimiento de las arterias del corazón, y este endurecimiento nos aumenta las posibilidades de desarrollar lo que es un infarto agudo del corazón, un infarto agudo de miocardio. Y cuando esto sucede en lo que es en nuestra circulación cerebral, se puede manifestar a través de lo que el paciente le conoce un derrame o un ACV o un evento cerebrovascular, el cual puede ser de dos tipos, ¿verdad? Porque se formó un coágulo que tapó esa arteria, y ese nosotros lo conocemos como un ACV trombótico, que fue un pequeño coágulo que quedó. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando en la tubería hay una piedra que no deja pasar, por así decirlo, el agua? En el otro lado no llega. La diferencia es que quitamos la piedra y el agua va a llegar al otro lado, pero en el cerebro o en el corazón se va a dañar ese segmento hacia donde iba la circulación, ¿verdad? Produciendo secuelas en el paciente con derrame. O bien a esto le agregamos una elevación brusca de la presión arterial, ¿verdad? Nos puede producir la ruptura de un vaso sanguíneo, provocando una hemorragia y por ende también por compresión o por formación de un hematoma, daño de acuerdo al sitio donde ocurrió este evento, ¿verdad? Por lo tanto, los órganos blancos que nosotros siempre mencionamos son ojos, riñones y miembros inferiores, ¿verdad? Por eso se le sugiere a todos los pacientes, su visita anual donde el oftalmólogo, ¿verdad? Obviamente con valores de azúcar normales, ¿verdad?
al año también, o 2 veces al año, pruebas de función renales. ¿Cuáles son estas? Se llaman BUN, B de burro, UN y creatinina. Se le llama 2 veces al año también una prueba que se realiza en el laboratorio que tenemos la publicidad, que se llama microalbuminuria, que es una prueba que se hace con la primera orina de la mañana. Se pone una tira, y de lo que nos sirve a nosotros es un marcador y que nos sirve para predecir si ese paciente, a pesar de que las pruebas renales estén bien, está teniendo o no daño temprano el riñón en este paciente. Y luego pasamos a hablar de lo que son los miembros inferiores, lo que son los pies. En los pies siempre hay que tocar lo que son los pulsos, el pulso pedio. Si el paciente tiene buenos pulsos, pues uno le dice hay vida, ¿verdad? Y la otra prueba que se hace es con un monofilamento, que es más o menos como un hilo nylon, con el cual se tocan algunos puntos específicos en la planta del pie, que esto, si el paciente no siente cierto determinado número de estos pulloncitos, tenemos lo que es neuropatía diabética. Esta neuropatía diabética, por así decirlo, tiene 2 etapas, ¿verdad? Una fase dolorosa, que es en la cual el paciente siente calambres en las piernas, siente pesadez, no lo dejan dormir. Unos dicen que no pueden ni siquiera tolerar lo que es la sábana sobre las piernas de ellos, pero los pulsos están bien. Entonces uno tiene que explicarles que la circulación está bien, pero es un problema neuropático. ¿Cuál es el problema? Que esto avanza y produce un trastorno de sensibilidad. El paciente anda con buena circulación en los pies, pero las plantas están dormidas, como le dicen ellos. ¿Qué pasa? No tienen el hábito de todos los días, antes de levantarse, agarrar el zapato, meter la mano, ver si hay alguna piedrita o no, si hay alguna tachuela o no. Entonces, con esto el paciente está logrando, por así decirlo, evitar una lesión que pasa desapercibida porque tiene dormidas las plantas de los pies, y se viene a dar cuenta cuando siente un mal olor, cuando mira que los calcetines se están manchando, ¿verdad? Otro consejo que uno les da también, al menos lo hacemos a diario, es trate de usar calcetines color blanco o colores claros. ¿Por qué? Porque si se pincha, el calcetín queda manchado. Es la ventaja que tiene el color beige y que tiene el color blanco, que los calcetines o las calcetas quedan manchados. Se les dice también que traten de usar zapatos específicamente de cuero, zapato cerrado, y que sea, como dicen, romo de la punta, para que el zapato el pie ande cómodo dentro del zapato. Y si es posible, que trate de cambiar calzado durante el día un par de veces. ¿Por qué? Porque cambia los puntos de apoyo y por ende no se van a formar callos, porque después del callo viene la otra complicación, que es una úlcera, y por ahí va la historia, una úlcera que probablemente se puede infectar por seguir presionando sobre el mismo lugar, que es donde se origina ese callo. Y aparte de que no se cambia el calzado y está la úlcera que está abierta, sigue presionando porque no se cambia el calzado está la fase de tratamiento. Entonces, todo es una sumatoria que al final volvemos al origen de todo, doctor, que es el paciente bien controlado. Probablemente, si se vigiló los ojos, si se cuidan los riñones y se cuidan los pies, no va a tener ningún problema en su vista, no va a tener ningún problema renal y ningún problema en sus miembros inferiores, ¿verdad? Que conste que tampoco es garantía, porque como dicen, el comportamiento de la enfermedad es individual de persona a persona. Tenemos 2 preguntas interesantes. Una, si una persona tuvo sus hijos y mucho tiempo después desarrolló la enfermedad, ¿hay riesgo para los hijos? La primera. Y la segunda es, Doc, soy diabético y me quieren poner insulina, pero me han metido miedo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la señora que tuvo los hijos y después se hizo diabética, 2 opciones: se hizo diabética en una embarazada o era diabética y no se dio cuenta. Sí, son las 2 posibilidades. Pues recordemos que en el embarazo... Pero riesgo para los hijos, claro, aunque hayan nacido mucho antes de que ella se hiciera diabética. Claro. ¿Qué es lo que está preguntando? Claro, volvemos aquí. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Lo más seguro, la señora era diabética, o estaba vamos a hablar más adelante de ese famoso estadio, ¿verdad? El estado intolerante a los carbohidratos, el estado prediabético, y no se daba cuenta.
Entonces, sí tienen la posibilidad los hijos de haber heredado ese gen. En relación al señor que habló de la Permítame insulina, que tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, no, yo quería saber, porque mi mamá es una diabética, tiene 62 años, y ella pasa con un dolor de cabeza permanente y casi no duerme. Ok, le he puesto. ok, perfecto, está bien. En relación al señor que preguntó de la insulina, hay criterios específicos para el uso, ¿verdad? Uno, el paciente cuando debuta normalmente se puede usar insulina. El paciente cuando está hospitalizado se usa insulina. El paciente se va a operar, se usa insulina. El paciente se puede controlar con pastilla, con una pastilla, con dos pastillas, con pastilla en la mañana, pastilla en la tarde, dosis nocturna de insulina o bien solo insulina. Entonces, la respuesta para el televidente es: si no está controlado con pastillas, se sube la dosis. Si a pesar de llegar a dosis máximas de pastillas no se controla, pues se puede empezar con una dosis nocturna de insulina. Se le pueden suspender las pastillas, quedarse con insulina. Y yo les digo, tengo una forma bien especial, doctor. Yo les digo, hagamos un negocio, suspendamos las pastillas. Te pongo insulina, dame una oportunidad 15 días. Entonces lo intensificamos, le ponemos 2 dosis de insulina. Cuando ya tengas el azúcar normal y encontramos la dosis, a 60, 70 diarias, te voy a regresar a pastillas, a dosis máxima, y cuida tu alimentación. Y viene la respuesta. Si se logró controlar, pues qué bien, ¿verdad? Si no, él sabe que se va a quedar con insulina. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué se deja de producir insulina en la célula beta del páncreas? El misterio de la enfermedad. A don Juan, el vecino, se tardó 20, 50 años y nunca usó insulina. Pero en el doctor Madrid debutó con diabetes y a los 6 meses está con insulina. Entonces, no se puede decir que el comportamiento de la enfermedad es lineal o es una que después de cada número de años se va a utilizar un medicamento diferente o insulina. Si hay unas frases, por ejemplo, de que un paciente probablemente en los primeros 5 años va a usar una sola droga, a los 10 años va a usar una segunda droga, que después de los 10 años usa dos dosis máximas más una dosis de insulina, y que después de los 20 insulina. Pero no significa que la insulina es el estado final de la enfermedad. Yo le diría al señor que lo que tiene que hacer es, uno, apretar la alimentación. Si está con pastillas, llegue a dosis máximas, y que él solito se convenza de que con pastillas a dosis máximas, vamos a hablarle, si él tiene a mano, si él usa glibenclamida, que se tome dos en ayunas y una antes de la cena, con una metformina y una metformina antes de la cena. Con eso él está con los niveles máximos, y que apriete lo que es la alimentación en base a la charlita que dimos. Y si no logra obtener glucosas abajo de 120 en ayunas y abajo de 160 después de comer a cualquier hora del día, anda mal. Entonces hay que intervenirlo con insulina. Y en relación a la señora que habla de los síntomas inespecíficos que da, ¿verdad? Los veo lo siento muy inespecíficos, y habría que ver qué tan bien controlada está. ¿Será que es hipertensa o no es hipertensa esta paciente? Porque el dolor de cabeza está asociado también con cefalea, mareos, zumbido de oídos. Por lo tanto, no son sintomatología específica de la enfermedad. Habría que ver si está manejando muy buenos controles de la misma, y si la presión arterial, si es hipertensa, está bien o no está bien controlada. Vamos